Muy bien, chicos, buenos días. Ya el profesor Joao está conectado con nosotros. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, ¿logra escucharme? Muy buen día, Miss. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Ya lo hice con anfitrión para que pueda iniciar. Ok, Miss, muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día con todos ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que nos toca hablar de la edad contemporánea, muchachos. Vamos a hablar de la edad contemporánea y vamos a hablar de la Revolución Francesa, del Imperio Napoleónico, pero también de un periodo que influye mucho en la Revolución Francesa, principalmente a nivel ideológico. ¿A qué periodo me estoy refiriendo, muchachos? A ver, ¿cuál es ese periodo ideológico que influye en la Revolución Francesa? Muy bien, la Ilustración. Muy bien, muy bien. Veamos entonces. A la Ilustración, jóvenes, también se le puede llamar iluminismo. A los ilustrados se les llama iluminados también. ¿Por qué, jóvenes? A ver, ¿de qué viene el iluminismo? Porque viene de estar iluminados, me dice, de iluminación. Lo que sucede, jóvenes, es que hay que recordar que en algún momento los conocimientos van a estar limitados, van a estar controlados. Uno por la iglesia, pero también a nivel político. Repito, a nivel político. Y recordemos, a nivel político, durante gran parte de la edad moderna y parte de la edad contemporánea, ¿quién había concentrado todos los poderes? El rey. El monarca, una monarquía absolutista, una monarquía absolutista. Muy bien. Entonces, la Ilustración discute cómo deben ser gobernados los hombres, y en verdad deben ser gobernados.
por un rey absolutista o deben ser gobernados de forma libre? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para el hombre? El uso de la razón, no se olviden, el uso de la razón. Es algo que se comienza a desarrollar durante esta etapa. Y el rechazo a la autoridad tradicional. ¿Quiénes representan? ¿Quiénes representan la autoridad tradicional? ¿Quiénes son la autoridad tradicional? El rey y el clero. Muy bien. Pero en varios países hay monarcas absolutos, ¿correcto? Pero el término antiguo régimen, el término antiguo régimen, ¿en qué país se utiliza? No en todos los países se utiliza el término de antiguo régimen. Algunos me dicen Francia, otros me dicen Alemania, y la respuesta es, jóvenes, Francia, muchachos. En Francia, no te olvides. Repito, el término de antiguo régimen es utilizado, jóvenes, en Francia. Muy, muy bien, sigamos. A ver, ¿dónde están los orígenes de la ilustración, joven? Pero el Renacimiento es siglo XV, siglo XVI. El humanismo es siglo XIV. Son muchos siglos antes para decir que es el humanismo y el Renacimiento. John Locke impulsó el liberalismo. Ok, muy bien, jóvenes. Vamos a ver, me han dicho Inglaterra también. Veamos. Los orígenes están en Inglaterra. Muy. Justamente en Inglaterra se promueve un movimiento liberal. Y ahí justamente surge la imagen de John Locke.
quienes plantean, jóvenes, una libertad de pensamiento. Una libertad de pensamiento. Libertad de imprenta, muchachos. Repito, libertad de pensamiento, libertad de imprenta. ¿Por qué es tan importante esto de la libertad de imprenta? Porque recordemos, en una monarquía absolutista, el rey controla todos los poderes, pero también, ¿qué controla, muchachos? Exacto, controla, jóvenes, lo que vendría a ser la libertad de expresión, limita la libertad de expresión. Y había, por ejemplo, un documento donde el rey podía establecer el nombre del el castigo para una persona, o podías acusar a una persona solo por el hecho de criticar al rey. Muchas veces esa acusación podía ser verdadera o falsa, pero si te acusaba, ibas a ser castigado. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama ese documento? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es ese documento donde se podía acusar a una persona de estar en contra del rey? ¿Alguien por ahí? Recuerda este nombre. Recuerda este nombre. La carta sellada. Repito, la carta sellada. Cartas que los reyes envían en sobre cerrado para que los funcionarios puedan ejecutar cualquier orden sin discusión. ¿Correcto? Esa era la carta sellada. Vuelvo a repetir. En una carta sellada se debe de cumplir las órdenes del rey sin discusión. Se podía detener a cualquier persona que el rey ordenara.
Y en Francia, jóvenes, y en Francia, a esa persona que era arrestada, ¿a dónde la llevaban? A ver, ¿a dónde la llevaban? ¿Cómo se llama, jóvenes? La cárcel del pueblo. La guillotina, no, muchachos. No, la guillotina ya es la ejecución, pero no es la guillotina. A la Bastilla, jóvenes. A la Bastilla. A la Bastilla, muchachos. No se vayan, jóvenes, a olvidar de eso. La Bastilla era la cárcel del pueblo. No se olviden, la cárcel del pueblo, la Bastilla. Y ahí eran enviados todos. Repito, con fundamento o sin fundamento, por si acaso. Crítica al poder de la realeza. Obviamente por ahí surgía muchos jóvenes lo siguiente. Decían, el rey es una persona como nosotros. El rey come, el rey duerme, el rey tiene sus necesidades. ¿Por qué el rey tiene ese poder absoluto? Por ahí partía la crítica. Y había una característica de estos reyes absolutistas. ¿Se acuerdan cuál era esa característica relacionada con la religión, jóvenes? A ver, ¿cuál era ese poder que la iglesia le daba al rey? Providencialismo, jóvenes. Le da un poder divino. No se olvide, un poder divino. Muy bien. Seguimos entonces. Y durante la ilustración podemos hablar del fisiocratismo, por ejemplo.
que tiene que ver con la libertad económica. En el fisiocratismo tenemos, por ejemplo, a Kesnay, quien plantea que la riqueza de una nación está en la naturaleza, que está en la tierra. ¿Y cuál es la actividad económica que se desarrolla en la tierra? La actividad agrícola. Pero también tenemos a Gurnay, quien para él la riqueza del pueblo o de una nación está en la industria. Y él lanza una famosa frase: dejar hacer, dejar pasar. A ver, ¿a qué se refiere con este dejar hacer, dejar pasar, muchachos? A ver, ¿qué quiere decir el dejar hacer, dejar pasar, muchachos? Muy bien. El dejar pasar, el dejar hacer, el dejar pasar, tiene que ver con impuestos. Muy bien. Tiene que ver con impuestos, muchachos. A ver, ¿en qué aspecto? A ver, les explico, jóvenes. Si no hay impuestos, le dicen, ¿no? Los reyes o los estados no deben, no deben cobrar impuestos. Por eso habla de una libertad económica. ¿Y dónde te cobran impuestos al momento de desarrollar tu actividad comercial? En las aduanas, ¿cierto? Si tú no me cobras impuestos, yo voy a poder producir más, vender a más bajo precio. Si tú no me cobras impuestos en tus aduanas, yo voy a poder llevar mayor cantidad de productos. Por eso, deja hacer, deja trabajar, no limites mi actividad económica, deja hacer, de ahí viene la palabra deja hacer, y no me cobres impuestos en las aduanas, deja pasar. A eso se refiere. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Seguimos. La enciclopedia es considerada la expresión y síntesis de la ilustración. Porque ahí, jóvenes, ahí en la enciclopedia está la recopilación de toda la información de los ilustrados. Esta enciclopedia, que fue, jóvenes, llevada a cabo por Diderot y por D'Alembert. Se le considera, jóvenes, el diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Repito, diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios.
Eso es la enciclopedia. Muy bien. Vamos a Montesquieu. Montesquieu plantea el espíritu de las leyes. A ver, me preguntan, me imagino que tiene que ver tu pregunta con la enciclopedia. ¿Correcto? Muy bien. La enciclopedia Jóvenes de Diderot y de D'Alembert se desarrolló entre los años de 1751 y 1772. Durante esos años se recopiló. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Montesquieu habla del espíritu de las leyes, muchachos. ¿En qué consiste el espíritu de las leyes? A ver, ¿qué es el espíritu de las leyes? A ver, nadie, jóvenes. El espíritu de las leyes, jóvenes, el espíritu de las leyes tiene que ver con la división de poderes. Ahora sí, con la división de poderes. ¿Y qué tipo de forma de gobierno plantea Montesquieu con este espíritu de las leyes? Porque tiene que ver, por ejemplo, por decir de alguna manera, a ver, cuando hablamos de poderes, ¿de qué estamos hablando? Del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. ¿Correcto? División de poderes. Muy bien, pero ¿qué tipo de gobierno está planteando Montesquieu? ¿Saben que no es una república? No necesariamente es una república. Montesquieu le dice, rey, tú puedes gobernar, pero no necesariamente tienes que tener todos los poderes. Rey, gobierna, tú sé el poder ejecutivo, pero no intervengas a nivel legislativo ni a nivel judicial. ¿Qué forma es esa? Monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria. Repito, una monarquía constitucional,
una monarquía parlamentaria. ¿Y se acuerdan quién fue el primer país que estableció este tipo de monarquía? A ver, ¿qué país llevó a cabo? Muy bien, en Inglaterra. Así es, en Inglaterra. Correcto, chicos. Seguimos. Tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Repito, a Juan Jacobo Rousseau. Y él habla sobre el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Y él plantea su obra, el llamado contrato social. A ver, jóvenes, ¿qué es el contrato social? ¿A qué se refiere el contrato social, jóvenes? Este año el Perú ha tenido un contrato social. Cada 5 años tenemos un contrato social. ¿A qué me estoy refiriendo con el contrato social, jóvenes? En las elecciones. En las elecciones. A ver, muchachos. ¿Han escuchado esta frase que dice? A ver. La voz del pueblo. A ver, completen la frase. Es la voz de Dios. Muy bien. Otra de las frases. La soberanía radica en el pueblo. A ver, ¿qué significa con la soberanía radica en el pueblo, muchachos? Que el poder radica en el pueblo, ¿cierto? Que el poder radica en el pueblo. Muy bien. En eso se basa el contrato, jóvenes, el contrato social. Como el poder radica en el pueblo hace un contrato social y elige o debe elegir a su gobernante. ¿Ya? Cada jóvenes, cada cierto tiempo, el pueblo tiene que elegir a su representante. En las elecciones, cuando se elige al presidente, está habiendo un contrato social. Porque todo el pueblo le está dando el poder para que lo represente. Pero también dice que si en algún momento el que esté en el cargo no cumple
las promesas con el pueblo tiene todo el derecho de destituir. A eso se refiere, repito, con el contrato social. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Y tenemos también lo que viene a ser el Emilio. Repito, tenemos ahí con el Emilio. El Emilio es una obra pedagógica. ¿A qué se refiere, jóvenes, con una obra pedagógica? Muy bien, es una obra educativa. Es una obra educativa. Habla de la mejor forma de llevar a cabo la educación. Libertad de pensamiento, al aire libre, ¿no? No estar encasillados en cuatro paredes, sino que el hombre pueda, vamos a decir así, desarrollar sus ideas. Ese es el planteamiento del Emilio de Rousseau. Y tenemos, jóvenes, a Voltaire, considerado el crítico más mordaz del absolutismo, critica las costumbres y critica también a la iglesia. Jóvenes, si hay un personaje que entró a la Bastilla 2 veces, fue Voltaire. Y miren, jóvenes, si tú entrabas a la Bastilla, lo más probable, lo más seguro, es que nunca salgas. ¿Correcto? Esa era la característica de la Bastilla. Podías entrar, pero no salir. Por suerte, Voltaire entró 2 veces preso a la Bastilla, ¿ah? 2 veces. Y salió vivo de la Bastilla, las 2 veces. ¿Por qué? Porque obviamente Voltaire tenía jóvenes contactos en la nobleza. Repito, tenía contactos en la nobleza. Muy bien. ¿Cuál es la obra de Voltaire? Cartas inglesas o cartas sobre los ingleses. Voltaire consideraba, repito, Voltaire consideraba, jóvenes, que la política, la sociedad, de Inglaterra era mejor, jóvenes, era mejor que la sociedad francesa. Muy bien. A eso se refiere con cartas inglesas o cartas sobre los ingleses. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Y vamos con la primera pregunta, jóvenes. A ver.
A ver, me preguntan por qué respecto, ¿te refieres por qué Voltaire prefería a la política y a la sociedad inglesa? Por la forma de gobierno, que era una monarquía parlamentarista, porque no era, era una sociedad con un libre pensamiento, no como era en Francia, que todo estaba controlado por el rey, que la iglesia imponía, controlaba la población, por eso prefería o admiraba en ese aspecto a los ingleses. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta entonces? La B me dicen por ahí. Veamos si es así. A ver, dice, aunque los historiadores atribuyen el nacimiento de la Ilustración a fue en donde este pensamiento empezó a sentar sus bases. O sea, acá la mayoría, jóvenes, la mayoría piensa que la Ilustración se desarrolla en Francia, se dice, ¿no? Pero no es en Francia, sino es en Inglaterra. Por eso la respuesta sería la B. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Continuemos. Vamos a la número 2. La A, muy bien, veamos. A ver. Juan Jacobo Rousseau planteaba la tesis del buen salvaje. A ver, ¿cuál es la tesis del buen salvaje, muchachos? A ver, ¿cuál es la tesis del buen salvaje? Profe, ¿y por qué no podría ser la B? A ver, regresemos acá. Juan Jacobo Rousseau, el que habla de la división de poderes de la monarquía constitucional es Montesquieu. Rousseau habla de elegir a un representante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la teoría del buen salvaje? Ustedes han escuchado, jóvenes, la frase que dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe.
Esa teoría, ese pensamiento es lo que representa el buen salvaje. Todo hombre nace bueno, pero la sociedad lo termina corrompiendo. Muy bien, ya tenemos la respuesta a la número 2. Vamos a la número 3. Muy bien. Nos estamos refiriendo a Voltaire. Muy bien. A Voltaire. Vamos a la número 4. La B. Muy bien. La B. Montesquieu. En el espíritu de las leyes. Muy bien. Vamos con la número 10. Estamos relacionando solamente, desarrollando preguntas relacionadas a la ilustración. Algunos me dicen la B, otros me dicen la D. Muy bien, veamos. Las ideas de la ilustración, jóvenes, son tres: libertad, igualdad y fraternidad. Esos son los ideales de la ilustración. Libertad de hacer, ¿correcto? Libertad política, libertad económica, igualdad de derechos entre las personas y fraternidad con los más oprimidos. Esas son las tres jóvenes, o los tres, disculpen, los tres ideales. Muy bien, seguimos. Y esta imagen, jóvenes, ¿a qué tema está relacionado? Muy bien, tiene que ver con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Y, a ver, es importante acá las imágenes, jóvenes. Es importante acá las imágenes por lo siguiente. Porque en las preguntas de examen de admisión ahora vienen con imágenes. Entonces, ¿qué podemos observar en esta imagen sobre la Revolución Francesa, muchachos?
¿Quiénes están participando en esta Revolución Francesa? El accionar del pueblo. De acuerdo a lo que observas, ¿todos pertenecen a una misma clase social? No, estamos viendo que participan distintas clases sociales. No solamente hombres, sino también mujeres, sino también niños. Profe, ¿y cómo sabe que pertenecen a distintas clases sociales? Por su vestimenta, muchachos. Por su vestimenta. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente imagen. A ver, ¿qué observas ahí, muchachos? ¿Quién está siendo sometido ahí? El pueblo. Y durante la Revolución Francesa, ¿quiénes someten al pueblo? Veamos. La iglesia y la nobleza someten al pueblo. ¿Y cómo someten al pueblo? ¿Cómo el pueblo se ve oprimido, jóvenes? ¿Cómo explotaban al pueblo? Con impuestos. Muy bien. Con impuestos. Pregunto, ¿la iglesia pagaba impuestos? No. ¿La nobleza pagaba impuestos? Tampoco. Muy, muy bien. Y vamos a ver quiénes conformaban a estos grupos. A ver, el primer estado era el clero, que representaba jóvenes el 1% de la población. Repito, el 1% de la población. Y ahí tenemos al alto y bajo clero. La nobleza representaba el 2% de la población. Y recuerden, creo que hablamos de la clase anterior de esta nobleza. La nobleza, jóvenes, la nobleza pasó a vivir en la corte. La nobleza, ¿de quién pasó a depender?
del rey, de la monarquía. Entonces, como el rey protegía, había un término, jóvenes, había un término. Cuando hablamos del absolutismo, el rey, ¿qué era de la nobleza? ¿Se acuerdan de la frase que dice, la monarquía es la caparazón de la nobleza? ¿Qué significa con ser la caparazón de la nobleza? Su protección. Muy. Pero al ser su protección, lo que estaba haciendo era hacer que la nobleza dependa del rey. Y de esa manera, al hacerlo depender, ¿correcto? Al hacerlo depender, lo que está logrando el rey es limitar, repito, limitar el poder de la nobleza. Y es por eso que el rey comienza a concentrar todos los poderes. ¿No? Se vayan a olvidar de eso. Tiene un motivo, no los apoya porque el rey sea buena gente, sino porque de esa manera él consolida el poder. Muy bien. Y el 97%, jóvenes, el 97% es el pueblo. O sea, la mayoría de la población era el pueblo, muchachos. ¿Y por quién estaba conformado? Por la burguesía, por campesinos, por artesanos, por comerciantes, por sirvientes. ¿Se dan cuenta? El 97% era el pueblo. A ver, jóvenes. ¿Y quiénes eran los que pagaban impuestos? El pueblo. ¿En quiénes recaía principalmente el pago de impuestos? En los burgueses. El burgués pagaba doble impuesto. A ver, ¿por qué pagaba doble impuesto el burgués? Porque él era comerciante, pagaba impuesto por ser pueblo y pagaba impuesto por ser comerciante. Claro, muy, muy bien. Seguimos entonces. Y vamos a las causas de la Revolución Francesa. Las malas cosechas. Repito, las malas cosechas. A ver,
Francia, recuerden esto, jóvenes. Francia se caracterizaba por ser un país feudal. Repito, un país feudal. Entonces, ¿qué quiere decir un país feudal? ¿Cuál es su principal actividad económica? Al ser un país feudal, estamos hablando de siglo XVIII, y todavía Francia sigue siendo feudal. Entonces, si Francia entra en una mala cosecha, y muchas veces tiene que ver el clima, las bajas temperaturas jóvenes afectaron las cosechas. ¿Y cuál era el principal producto de Francia, muchachos? A ver, ¿cuál era el principal producto que se cultivaba en Francia? Muy bien, el trigo, muchachos. ¿Y con el trigo qué se fabrica? Pan, pan, muy bien, se fabrica pan. Ahí tienes pues tu pan francés, jóvenes, tu pan francés. ¿Mm? Pregunto, ¿tú crees que el pan de Francia, ese que estamos llamando pan francés, es igual al pan francés de acá? No, definitivamente no. Acá lo tomamos como referencia, jóvenes, ¿no? Pan francés decimos, pero no. Ahí es el pan así largo, no el pan baguette que le llaman. Muy bien. Entonces, si no tienes cosechas, no tienes cómo alimentarte, ¿cierto? No tienes qué productos que vender. Si no tienes dinero, no vas a poder comprar comida tampoco. No vas a poder comprar tu pan. No vas a poder pagar impuestos. Pero pregunto, al rey, a la nobleza, al clero, ¿le va a importar si el pueblo tiene o no tiene dinero para comer? ¿O lo único que les interesa es que paguen impuestos? Solo les importa que paguen impuestos. Muy bien. Tenemos ahí el despilfarro. A ver, jóvenes.
Ya sabemos que tenemos al Luis XVI y a su esposa María Antonieta, ¿cierto? María Antonieta. Muy bien. ¿Saben cómo llamaban a María Antonieta, jóvenes? Madame Déficit. Repito, Madame Déficit. ¿Por qué la llamaban Madame Déficit, muchachos? Por los gastos que hacía. Ropa, zapatos, pelucas, perfumes, banquetes. Por eso la llamaban Madame Déficit. Repito, Madame Déficit. Muy bien. Hay una frase que relacionan jóvenes con María Antonieta. Hay una frase muy famosa. María Antonieta, el pueblo tiene hambre. Si tiene hambre, que coman pastel. A ver, ¿por qué dijo eso María Antonieta? De los banquetes en las fiestas jóvenes, ¿qué es lo último que reparte? Porque exacto, lo último que reparten es el pastel. Lo último que reparten son las sobras. Exacto. Por eso María Antonieta no le tenía nada de cariño, jóvenes. Nada de cariño. Muy. ¿Y por qué se gastaban todo ese dinero? Porque a ellos no les costaba. Todo ese dinero salía, jóvenes, de los impuestos. A ver, justamente, ahí vemos cómo el pueblo tiene que cargar al clero y a la nobleza. ¿Ah? Al clero y a la nobleza. Seguimos. La independencia de las 13 colonias. Profe, ¿qué tiene que ver la independencia de las 13 colonias? Es que Luis XVI prefirió darle dinero a las 13 colonias norteamericanas para que se independicen en lugar de apoyar jóvenes, en lugar de apoyar al pueblo que se moría de hambre. Entonces, ahí fue un gran despilfarro también de dinero. Y nos faltaría agregar ahí, jóvenes, cuál sería el pensamiento o la ideología que influye en la Revolución Francesa.
A ver, ¿cuál es la ideología, jóvenes? La ilustración, jóvenes. La ilustración es la causa ideológica de la Revolución Francesa. Pregunto, pregunta de examen de admisión también. A ver, muchachos. La Revolución Francesa es una revolución dirigida por quiénes. La burguesía. No se olvide, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. No se olvide, repito nuevamente, es una revolución burguesa. Y vuelvo a hacer una pregunta que hice al inicio. Los burgueses, ¿a quiénes quieren sacar del poder? No se olvide, los burgueses quieren sacar a los reyes absolutistas. Los burgueses quieren sacar en Francia al antiguo régimen. No se olviden, al antiguo régimen. Muy bien, seguimos. Y tenemos a la primera etapa, la etapa monárquica, muchachos. Los estados generales, donde se reúnen los tres estamentos. El primer estado, el clero, el segundo estado, la nobleza, el tercer estado, el pueblo. El pueblo. ¿Y cuál era el tema a tocar acá? Resolver la crisis financiera. Repito, resolver la crisis financiera. ¿Y esa crisis financiera con qué estaba relacionado, muchachos? Con los impuestos, ¿correcto? Con los impuestos. El ministro, jóvenes, el ministro de Hacienda o ministro de Economía, jóvenes, era Jacques Necker. Vamos a poner acá. El ministro del rey Luis XVI, Jacques Necker, le dice lo siguiente, jóvenes, al rey.
La única manera, jóvenes, la única manera para solucionar el problema financiero que aqueja a Francia es que todos los estados paguen impuestos. Repito, nuevamente, que todos los estados paguen impuestos. Pero ahí, jóvenes, ¿quiénes se van a oponer a eso? ¿Quiénes van a decirle al rey, yo te dejo de apoyar si tú aceptas eso? ¿Ah? Rey, tú ya sabes cómo ella, ¿cómo que nosotros vamos a pagar impuestos? El rey, ¿qué es lo que dice? Vamos a someterlo a voto. Vamos a someterlo a votación. ¿Y cuál era el problema del voto en ese momento, muchachos? ¿Cuál era el problema, jóvenes? A ver, les explico, jóvenes. El voto era de manera, jóvenes, un voto por estado. Repito, un voto por estado. Es decir, un voto del pueblo, un voto del clero, un voto, jóvenes, de la nobleza. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes quieren que todos paguen impuestos? Y el tercer estado dice, yo. Muy bien. ¿Alguien más? No, nadie más. Muy bien. El pueblo tiene un voto. ¿Quiénes no quieren que se pague impuestos o que todos paguen impuestos? El clero dice, yo. La nobleza dice, yo. Bueno, democráticamente, jóvenes, democráticamente, se ha decidido que no todos van a pagar impuestos, porque el clero y la nobleza siempre se unen. Dos votos contra uno. Y ese era el mismo problema de siempre. Siempre el clero y la nobleza se iban a unir y siempre el pueblo iba a perder. Entonces, no se pudo solucionar la crisis financiera. Tras los estados generales, le cerraron las puertas, jóvenes, al tercer estado, quien se reunió, jóvenes, en un salón contiguo, el famoso salón del juego de la pelota. Repito, el famoso salón del juego de la pelota, donde el tercer estado se reunió y decidió mantener unidos hasta crear una constitución. A eso se le llama la Asamblea, jóvenes, Nacional. Ante esta situación y debido al apoyo de un sector del clero, al rey no le quedó más remedio que aceptar nuevamente al tercer estado y apoyar o decir que va a apoyar la creación
de una constitución. De esa manera se formó la Asamblea Constituyente. Repito, se formó la Asamblea Constituyente. Pero sucedió este acontecimiento, jóvenes. La destitución de Jack Necker provocó lo que se ve en la imagen. A ver, ¿con qué está relacionado, muchachos? Muy bien, la toma de la Bastilla. ¿Y qué era la Bastilla, jóvenes? La cárcel del pueblo. Muy bien. ¿Y cuándo se produjo la toma de la Bastilla, muchachos? ¿Cuándo es el Día Nacional, jóvenes, de Francia? Muy bien. Un 14 de julio. Un 14 de julio de 1879. Ahora, la destitución de Necker, la destitución de Jack Necker, es, digamos, la gota que rebalsó el vaso, pero lo que ya era insostenible era el precio de los productos, ¿no? El precio del trigo, no del pan, eso ya era insostenible. Muy bien. Se produjo, jóvenes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante este periodo. Pero recuerden, ¿para qué se crea una asamblea constituyente? A ver, ¿para qué se crea una asamblea constituyente? A ver, ese nombre de la asamblea constituyente. Para formar una constitución. Muy bien. Justamente se va a establecer también, jóvenes, la constitución civil del clero. Repito, la constitución civil del clero.
¿Qué quiere decir la constitución civil del clero? Que ahora el clero pasa a manos del Estado. Repito, pasa a manos del Estado. Seguimos. Se crea la Constitución, jóvenes, de 1791. Y Luis XVI es capturado en Barems. Repito, Luis XVI es capturado en Barems. ¿Qué es lo que sucedió? Luis XVI decía apoyar la Constitución, decía apoyar la revolución, pero cuando tuvo la oportunidad buscó escaparse hacia Austria y fue capturado cerca a la frontera de Austria en la ciudad de Barems. Ante esta situación, el rey va a ser llevado ya no a Versalles, sino a la Bastilla. A la Bastilla. La segunda etapa es la Asamblea Legislativa. Los países como Austria y Prusia se comienzan, jóvenes, se comienzan a unir. Repito, se comienzan a unir para enfrentar estos movimientos, repito, estos movimientos revolucionarios. Los países absolutistas no quieren que este tipo de movimientos llegue a sus territorios porque obviamente ellos se iban a ver perjudicados. El rey va a ser llevado a juicio. Se suponía que el rey le tiene que declarar la guerra a Austria y a Prusia, pero en las cartas que el rey enviaba, donde supuestamente le declaraba la guerra, estaba pidiendo a Austria y a Prusia que le declaren la guerra a Francia, que derroten al ejército revolucionario para restablecer el absolutismo. Al descubrirse esta traición, el rey va a ser llevado a juicio. El rey, jóvenes, va a ser destituido. En esta asamblea legislativa se va a establecer el sufragio universal y van a comenzar a aparecer los partidos políticos o los grupos políticos que van a formar parte del gobierno. Los girondinos, los republicanos moderados, los jacobinos, los republicanos radicales y los fuldenses, los monarquistas. Muy bien. Y vamos al periodo de la Convención Nacional, donde ya entramos a una etapa republicana. Justamente durante la convención, jóvenes, durante la Convención Nacional, los partidos políticos, muchachos, van a comenzar, jóvenes, a ocupar un lugar en el Parlamento. Los moderados se van a ubicar en la derecha y los radicales se van a ubicar en la izquierda.
Entonces, repito, ¿quiénes eran los moderados? A ver, ¿quiénes eran los moderados? Los girondinos. ¿Quiénes eran los radicales? Los jacobinos. Entonces, jóvenes, ya sabes por qué a los que están del lado o a los que son radicales o de pensamiento radical, ¿cómo los llaman? Izquierdistas. Y los que son moderados, ¿cómo les llaman? Derechistas o de derecha. Muy bien. Seguimos. ¿Qué se produce durante esta convención nacional? Es guillotinado, jóvenes, es guillotinado Luis XVI. El ejército revolucionario derrota a los austriacos en la batalla, jóvenes, en la batalla de Val. Se forma la primera coalición. Repito, se forma la primera coalición, la agrupación de países para derrotar a estos movimientos revolucionarios. Los jacobinos entran al poder. ¿Y quiénes eran los jacobinos? Los radicales. Se inicia el gobierno del terror del famoso Maximilian Robespierre. Repito, Maximilian Robespierre. El famoso incorruptible. Tenemos ahí, jóvenes, al incorruptible. Y este personaje crea el Comité de Salvación Pública y el Tribunal Revolucionario. Este Comité de Salvación Pública era, jóvenes, el objetivo era ajusticiar o enjuiciar a todo aquel que estuviera en contra de la revolución. Si por ahí tú estabas en la cola del pan y criticaba y decía, no, el pan está muy caro, un problema con estos revolucionarios. Ese es en contra de la revolución. Te llevaban a un tribunal, al tribunal revolucionario, y lo normal era que te encontraran culpable. Y si eras culpable, ¿cuál era el castigo, jóvenes? La guillotina, claro que sí. La guillotina, creada por el doctor Guillotin.
A lo largo de todo este periodo, jóvenes, se produjo 24.000 ejecuciones, 24.000 muertos a causa de la guillotina. Por eso le hablan la época del terror de Maximilien Robespierre. Después, jóvenes, este Robespierre, ¿ya? Este Robespierre, el pensamiento se le subió a la cabeza, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque él se presentó como la imagen de la ilustración, la imagen de la razón, la diosa de la razón. Él quería ahora tener todos los poderes. Fue destituido del poder, le cayó un balazo en la mandíbula y posteriormente el propio Robespierre murió guillotinado. Repito, murió guillotinado. Muy bien. Y se dio paso al directorio, muchachos. El gobierno girondino incapaz. El directorio es la última etapa de la Revolución Francesa, donde Francia entra en una crisis. Ante esto, los burgueses quieren nombrar a un personaje que les permita desarrollarse y que tenga aceptación del pueblo. Y me estoy, jóvenes, refiriendo a Napoleón. Con las victorias de Napoleón en Italia y en Egipto, Napoleón va a ser apoyado por la alta burguesía para que lleve a cabo el famoso golpe del 18 Brumario o el golpe de Estado. De esa manera se termina con la Revolución Francesa y se da paso a la era Napoleón. Muy bien, jóvenes, con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación y que tengan muy buen día, jóvenes. María Antonieta, sí, María Antonieta es ejecutada meses después que su esposo. Nos vemos, chicos, cuídense. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien, chicos. Ahora sí pueden pasar a retirarse y los espero en la siguiente clase. Nos espera el profesor Eric con la clase de trigonometría. Los veo por allá. Chao, chao.